Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, miembro del movimiento misionero San Juan 23. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del bautismo y los padres apostólicos de la iglesia. Pero antes vamos a hablar o vamos a aclarar dónde nace la tradición de hombres de negar el bautismo a los niños. No nace de los primeros siglos. Los primeros cristianos bautizaban a los niños y hoy en este video yo lo voy a demostrar. Los padres apostólicos bautizaban a los niños. Incluso hoy en día las iglesias históricas protestantes bautizan a los niños. Entonces, la doctrina de hombres de no bautizar a los niños nacen con los anabaptistas. Con ellos nace la negación de este sagrado sacramento. Este movimiento surgido en la Reforma, que fueron perseguidos por los mismos luteranos y calvinistas. Los separados desconocen estos datos históricos porque no quieren estudiarlos. Así es de que hoy yo les voy a demostrar cómo los primeros cristianos sí ministraban el bautismo a los niños. Vamos a empezar con la Didache, que es uno de los escritos apostólicos y que no está pues en lo que es el canon bíblico. Nos dice la Didache acerca del bautismo en el capítulo 7, versículo 1. Y referente al bautismo, bautiza de este modo. Habiendo recitado estos preceptos, bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua viva. 2. Pero si no tienes agua corriendo, bautiza en otra agua. Y si no puedes bautizar en agua fría, hazlo con agua tibia. 3. Pero si no tienes ninguna, echa agua 3 veces sobre la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 4. Y antes del bautismo, el bautizado y el que bautiza debe ayunar previamente, y todos los que puedan, tú le ordenarás al que está bautizando que ayune 1 o 2 días antes. Esta es la Didache, que es la enseñanza de los apóstoles. Creo entender, y si no me corrigen, es que está diciendo que se ha de bautizar en un río, sino en una alberca, un lago, una poza, etcétera. Si no tienes otra opción, que rocíes 3 veces agua sobre la cabeza, de la manera que Jesucristo nos enseñó en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente aquí también da algunos requisitos en cuanto a ayunar. Un niño no va a poder ayunar, es lógico. Tampoco pues el sacerdote va a tener que hacerlo. Pero ahora vamos a ver pues más documentos de la iglesia y cómo los padres apostólicos pues ministraban lo que era el bautismo de infantes en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos de los primeros siglos, documentados por los escritos y la historia, nos dicen que la iglesia primitiva, que recibieron la instrucción por sucesión apostólica, por eso es importante la sucesión apostólica de la iglesia, que tiene 2000 años, donde se recibe la autoridad directamente de los apóstoles. Entonces vamos a leer primero a San Irineo de León, quien vivió pues y fue obispo de León en el año 130 al año 202 después de Cristo. Le estoy hablando 130 años después de Jesucristo. Irineo entiende que cuando Jesús dice, id y haced mis discípulos a todas las naciones, o cuando San Pedro predica, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros, esto está incluyendo a todos los bebés, a todos los niños, porque Jesucristo vino a salvar a todos. Para renacer a Dios hay que bautizarse. Esto escribe Irineo de León, porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, cuantos por el renacen para Dios, los bebés, los niños, adolescentes, jóvenes o adultos, contra las herejías. 2, capítulo 22, versículo 4. Esto es lo que nos dice San Irineo de León. 2, Hipólito de Roma, quien vivió en el año 235 después de Cristo. Una objeción que dan aquellos que se oponen al bautismo de niños es, ¿pero cómo puede ser bautizado un niño si ni siquiera pueden hablar por sí mismos?
Bueno, pues Hipólito de Roma responde a esta objeción en su obra Tradición Apostólica, lo que nos confirma que el bautismo de infantes es una práctica apostólica, o sea, de la iglesia primitiva de los primeros años, para aquellos que son solo escritura, que dicen que todas las tradiciones están escritas en la Biblia. Entonces deberían de ver el bautismo de infantes. Se bautizarán los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos, o alguno de su familia que lo represente. San Hipólito de Roma, en la Tradición Apostólica, capítulo 20. 3. Cipriano de Cartago, el año 200 al año 258 después de Cristo. De hecho, el debate en la iglesia primitiva no era sobre si el niño tenía que ser lo suficiente mayor como para hablar por sí mismo. En lugar de eso, el debate era si había que esperar a que el niño fuera de 8 días o más tiempo para poder ser bautizado. Fidus considera necesario esperar hasta que el niño tenga de 8 días de nacido. Pero Cipriano de Cartago quiere saber por qué deberíamos esperar tanto tiempo. Pero en relación con el caso de los niños, en el cual dice que no deben ser bautizados en el segundo o tercer día después de su nacimiento, y que la antigua ley de la circuncisión debe considerarse, por lo cual piensas que alguien que acaba de nacer debe no ser bautizado y santificado dentro de los 8 días. Todos pensamos de manera muy diferente en nuestro concilio. Por otra parte, la fe en la Escritura Divina nos declara que todos, ya sean niños o mayores, tenemos la misma igualdad en los divinos dones. Nadie se ve impedido del bautismo y de la gracia de Dios. Cuanto más deberíamos obstaculizar a un niño que siendo recién nacido no ha pecado, salvo en que habiendo nacido de la carne de Adán, ha contraído el contagio de la muerte antigua de su nacimiento. Nadie debe impedirse el bautismo y la gracia de Dios, que es misericordioso y amable y cariñoso para con todos, que puesto que es lo observado y mantenido respecto a todos, nos parece que debe respetar aún más el caso de los lactantes. Esta es en la carta a Fido sobre el bautismo de infantes, carta 58 del capítulo 2 y versículo 6 de lo que es Cipriano de Cartago. 4. Gregorio de Nacianceno, que vivió en el año 329 al 390 después de Cristo. Gregorio de Nacianceno parece estar de acuerdo con Cipriano referente al hecho de que para qué esperar tanto tiempo bautizar al infante. Miren, aquí hay algo que ellos no querían esperar ni siquiera los 8 días de nacido, porque ellos querían bautizarlo al segundo día de nacido o al tercer día de nacido. Dice, tienes a un bebé, no dejéis tiempo a la malicia para apoderarse de ellos. Santificarlos cuando todavía son inocentes. Consagrarlos al Espíritu Santo cuando todavía no hayan sacado los dientes. Qué pusilanimidad y qué falta de fe la de las madres que temen al carácter bautismal por la debilidad de su naturaleza. Sermón 40:17 sobre el santo bautismo. Más adelante continúa diciendo, todo está bien dicho para aquellos que solicitan por sí mismos el bautismo. Pero ¿qué podemos decir de los niños, todavía de poca edad, que son incapaces de darse cuenta del peligro en que están y de la gracia del sacramento? Se los bautizará también, ciertamente, no le neguéis la gracia de Dios. Sermón 40:26 sobre el santo bautismo. 5. San Agustín de Hipona, que vivió en el año 354 al 430 después de Cristo. Como podemos ver, hay una evidencia aplastante sobre el bautismo de infantes. De igual forma, en el siglo IV y V seguimos encontrando enseñanzas sobre la importancia de bautizar a los bebés. Encontramos a San Agustín citando a Crisóstomo. ¿Ves cuánto son las gracias del bautismo? Y algunos sostienen aún que la gracia divina de este sacramento consiste solo en el perdón de los pecados. Nosotros hemos contado hasta 10 beneficios. Por esta razón nosotros bautizamos a los niños. O sea, el bautismo nos está diciendo aquí San Agustín de Hipona que no es solo para el perdón de los pecados, sino que hay hasta 10 razones que nosotros adquirimos en el bautismo. Aunque no estén manchados por el pecado original,
para que sean enriquecidos con la santidad, la justicia, la adopción divina, hermandad con Cristo y sean miembros suyos. Réplica a Juliano 1, capítulo 6, versículo 21. Nuevamente San Agustín de Hipona dejará claro que el bautismo es una antigua práctica apostólica de la iglesia cuando escribe: la costumbre de la madre iglesia de bautizar a los niñitos jamás debe ser reprobada, de ningún modo debe ser juzgada superflua y de sostenerse y creerse como tradición apostólica. Comentario literal al Génesis 10, 23, 39. Así que vemos que es innegable que la enseñanza y la práctica histórica de la iglesia incluye el bautismo de los niños. La evidencia es clara que el bautismo infantil era la práctica de los apóstoles y los primeros cristianos, y se mantuvo la práctica constante de la iglesia a lo largo de la historia. Podemos observar por último que en Italia y en Galia poseemos testimonios arqueológicos de los primeros siglos del cristianismo en los que aparecen inscripciones funerarias que califican de creyentes o de discípulos de Cristo a niños fallecidos a la edad de 1 o 2 años. Las excavaciones arqueológicas de las antiguas catacumbas cristianas revelan una gran cantidad de obras de arte e inscripciones dejadas en las paredes de las cavernas por los cristianos de los primeros siglos, las cuales nos proporcionan una visión sin precedentes del culto y las prácticas cristianas antes del año 313 después de Cristo, para dejar constancia que en las inscripciones en las catacumbas de los niños que habían fallecido dice que cuál era su nombre de bautismo, o sea, cuál era su nombre de pila, con qué nombre habían sido bautizados los niños que habían fallecido antes de 1 y 2 años, o sea, niños que realmente tenían meses de haber nacido, y pues las catacumbas, en las lápidas aparecía el nombre del bautismo del bebé que había sido bautizado. Así es de que San Pablo nos dice en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2, que el pueblo de Israel fue bautizado bajo la nube y el mar cuando atravesaron el mar rojo. Dice, y todos fueron bautizados bajo la nube y el mar. ¿Saben qué significa todos? Todos significa todos. No dice que solo los adultos fueron bautizados al cruzar el mar y fueron bautizados bajo la nube, sino que dice todos. Todo significa todos. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia, en cumplimiento a nuestro Señor Jesucristo, que dice en Mateo 28, 19, ir pues por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las personas. ¿Cómo somos discípulos de Cristo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. Ese es el mandato de Jesucristo, el mandato en la forma trinitaria. Así es de que el bautismo es para todos, dice, y hacer mis discípulos a todas las gentes. En otras traducciones bíblicas encontramos a todos los pueblos. Pero ¿quiénes forman los pueblos? Los forman las personas. Así que todos. El bautismo es para todos, para grandes y para chicos, o sea, para todos. Porque dice en Hechos capítulo 2, 38 y 39 que la promesa de recibir el Espíritu Santo es para ustedes y también para vuestros hijos. Así que no se les niegue la gracia, el don de recibir el Espíritu Santo a los niños. Como ya dije, la práctica de no bautizar a los niños nace con los anabaptistas. Y esto sería una doctrina de hombres, pero no sería una doctrina cristiana. Así que bendiciones para todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.